ella es cantante y entonces hizo un videoclip. Tú lo ves y lo vas comentando lo que te me parece el lo que te vídeo. parezca, sí. Pero no digo, es una amiga de mi nieta. Bueno, si te parece para contarlo, sí. Para que cuando se me trabe la lengua sepa pronunciarte. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte. Soportaré, pero no sé si lo soportaré. Pero no sé si lo soportaré. Es complicado eso, ¿eh? Ya, sí. Con la abanico como tú. Ellas, es las dos, es ella Ella, misma. todo el rato es ella. Todo es ella. Todo es ella. La casa está bien escarallada. Sí. Tenía que haber dado una pinturita o algo, ¿no? A cientos de kilómetros de ti. Que me parece muy bien que la gente de hoy, las niñas, que antes estábamos tan sometidas a todo, no podíamos hacer nada. Y había gente que, yo tengo una amiga que podría ser a lo mejor una gran escritora. De hecho, hacía para un colegio poesías. Es una pena que no. Yo me gustaría ser deportista. Yo saltaba, nadaba, que en aquellos tiempos no todas las niñas lo hacían. Y esta juventud, que quitan todo lo que tienen dentro, es una maravilla. La niña canta muy bien y una cosa bonita lo que hace. Y el que lo grabó también me gusta cómo está grabado. Sí, sí, es un estilo diferente. Un estilo diferente. Pero sí, está muy bien. Sí. Eso sí, sí. Qué bien. A mí me gustó, la verdad que sí. Me gusta la música que tenga un ritmo, que me haga vibrar un poco. Aunque soy vieja, hoy me gustaba Juan Pardo. Muy guapito, estaba bien. Y es un señor muy atractivo aún ahora, ¿no? Sí, se conserva bien. Se conserva bien. Pero bueno, me gustaba. Me gustaba Miguel Ríos y me gusta Miguel Bosé. Me gustó cuando empezaba. Miguel Bosé me gustaba. Me gusta Sabina. ¿Ahora también? Sí. Bueno, ahora mujer ya está un poquito cascado. Ya está un poquito tal, pero me gusta Ana Belén. Ya este mes 77. Bueno, aún quedan. Aún quedan unos días. Para disfrutar. Que sí que me gusta la música, me gusta bailar. Mi marido bailaba muy bien. Y me gustaba bailar con él. Bailábamos la de ¿quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Ay, muy bonita. Esas canciones me gustan. Y en mis tiempos, cuando éramos niños, nos gustaba Jorge Negrete, que cantaba ranchera de y esos altos de Jalisco, qué bonito. Me encantaba. Y Machín. Era otra manera. Y eso que no teníamos ni un aparato de radio. Y cuando me iba a casar ya me trajo, el abuelo me trajo una portátil, que no se veían en Ferrol. La teníamos que llevar guardada en la calle, no la podíamos andar con ella porque decían que nos las requisaban. Que la requisaban. Sí, las quitaban. Jolín. Sí, y a veces estoy haciendo la comida y si hay música que me gusta, hasta bailoteo. Me gusta, sí, ¿no sabes? Bailotear un poquito, sí. O canto. Y abuelo tenía la voz muy fuerte, pero le daba bien la música. Y los dos cantábamos bien. Su tono y yo el mío, y cantábamos que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. Cuando estaba malito, que estaba con Alzheimer, a lo mejor se ponía enfadado y yo le empezaba a cantar. Y cantábamos los dos las canciones y se acordaba. Y ya estaba tan contento que me daba besos y ya se ponía contento de cantar, sí. Me gusta mucho, sí señor. Y que las niñas hagan cosas nuevas y cosas buenas. Y que quiten lo que tienen dentro, que no lo podíamos quitar, entonces que se aprovechen ahora, todas. Y que hagan lo que tienen que hacer, lo que les guste. ¿No? Sí. Ya está. Eso, vale. Muy bien. Que te quiero mucho, Abu. Adiós, mucha suerte y que salga todo muy bien. Y si os hace falta un extra para alguna película, me llamáis porque estoy a disposición del que haga falta, de Almodóvar, de lo otro.
Alecrín dourado que nace no monte sin ser sementado. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo era o alecrín? Y lo cantábamos los dos la más de bien, porque aunque tenía la voz fuerte, yo tenía la voz mejor que ahora, que tengo mucha faringitis, pero